La sabiduría te librará del camino de los malvados. Enseñar a sacar provecho positivo de las historias de los personajes más oscuros y distorsionados de la historia bíblica. La sabiduría te librará del camino de los malvados. ¿Qué les parece si oramos? ¿Verdad? Y comenzamos orando al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos como siempre darte gracias por el don de la vida, porque hoy amanecimos y eso se llama gracia del cielo. Gracias porque un día más es bueno ya y quisiéramos que hoy hables a nuestro corazón. No queremos ser insensibles a tu voz, por el contrario, que sea tu espíritu quien convenza, quien dirija, quien ministra, quien hable a nuestros corazones. Así nos entregamos a ti en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, qué lindo suena eso. Vamos a hablar de la lujuria y justamente vamos a hablar de Sansón. Lo conocemos mucho por lo fortachón, pero no por lujurioso. No obstante, la Biblia nos deja saber escenas de su vida que suelen ser bastante curiosas en cuanto a la lujuria. Entremos en materia de una vez. Jueces, capítulo 13, versículo 1, dice así: una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. El pueblo de Dios vivió sumergido bajo el zapato filisteo. ¿Cuánto tiempo? Demasiado tiempo. En una derrota moral, espiritual, económica, emocional, producto de su pecado. Y es que se repite constantemente en el libro de los jueces esta triste ecuación. El pueblo de Dios tiene la bendición de Dios, pero peca. Ese pecado le trae consecuencias severas. El pueblo de Dios se arrepiente y Dios envía un libertador. Constantemente usted encontrará en el libro de los reyes, en el libro de los jueces, esta misma triste ecuación. Definitivamente la gente de antes no era muy diferente a lo que somos nosotros ahora, ¿verdad? Porque nos pasa parecido, creo yo. Lo cierto es que de esta gran nación filistea, guerreros, eran peleones contra el pueblo de Dios. De ahí el famoso Goliat, lo recuerda, que era también filisteo. Hoy quisiera hablar de este hombre que Dios llama como libertador, el fortachón de Sansón, porque tenía algunas características importantes. La primera es que él nace como un milagro. Su mamá era estéril, su papá se llamaba Manoa y luego Dios, en medio de lo imposible, hace un milagro y nace el famoso Sansón. Súmele que lo consagran desde el vientre con el voto nazareo. Este voto dice lo siguiente: nunca en la vida tomará ninguna bebida alcohólica, no cortará su cabello y súmele, no podrá tener contacto con cadáveres. Era un voto de consagración y de santidad al Señor. Además, tiene una misión: destruir a los filisteos, pueblo que ha destruido al pueblo de Dios por 40 años. Es su misión. Nace con una misión y con un propósito de Dios. Y súmele la cuarta: tiene la bendición de Dios. Y el espíritu llegó sobre Sansón y entonces Sansón comenzó a verse algo especial en él. Mire, literalmente tiene el futuro asegurado. ¿Se imagina que un hijo de nosotros le digan todo eso? Que nació como milagro con un voto de consagración, además una clara misión: pelear contra el enemigo y vencerlo, y la bendición y la gloria de Dios está sobre él. Pero ojo, porque podríamos tener el futuro asegurado tan lindo y podríamos arruinarlo con decisiones presentes. Podríamos arruinarlo con lujuria. Con la lujuria no se juega, porque ella no juega. Destruye personas, destruye relaciones con Dios, destruye familias, destruye hogares, destruye hijos. La lujuria es una de esas áreas de la vida con la que no se juega, se enfrenta, no se juega con ella. Ahora, esto es lo lindo de Sansón, pero buscando allí en medio de los capítulos del libro de Jueces, me encuentro algunas características un poco feas de Sansón y espero no topármelo allá en el cielo. Número uno: Sansón era un hombre terco. ¿Conoce algún Sansón por allí? ¿O Sansona? Porque hay Sansonas, quiero que sepa.
Cuando sale a buscar esposa, lo primero que hace es lo contrario a lo que Dios dice. Jueces capítulo 14, verso 3, sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable aquí entre tus parientes en todo el pueblo, que tienes que ir a buscar a una esposa entre los filisteos incircuncisos? Es una buena pregunta y un buen consejo. Y Sansón responde: pídeme a esa filistea, esa es la que me gusta. Qué bárbaro más cabezón. Se me parece a David, porque David tiene su vida hecha, está tranquilo, mira a Betsabé y dice: la quiero. Eso produce la lujuria en una persona, esa terquedad, esa obsesividad. Pero no solamente era terco, Sansón era impulsivo. ¿Cómo vamos ahí ya? 2-0. ¿Cómo cuesta esta historia de la impulsividad para los que somos impulsivos? Sansón lamentablemente no solo era terco, sino que además era impulsivo. Jueces 14:8, pasado algún tiempo, cuando regresó para casarse, porque se casó con la filistea, se apartó del camino para mirar un león muerto que él mismo había matado, y encontró en el cadáver un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomó el panal, comió él y le dio a su familia, porque cuando uno peca, él no podía tocar cadáveres según el voto nazareo. Cuando uno peca, no solo se embarra uno, sino que embarra a la familia. Y esto fue lo que hizo Sansón. Impulsivo. ¿Qué le pasa al impulsivo? Bueno, el impulsivo, permítame decirle que suele no pensar muchísimo, no escuchar, no mide consecuencias, actúa por lo que siente. A David le pasó. Llámenme a esa mujer, ¿cómo se llama? Betsabé, al palacio, dice. Sí, pero está casada, al palacio. Sí, pero siendo un esposo que se llama Urias, está en la batalla, al palacio. No escucha a nadie. Terco, impulsivo. Le aplico un poquito a la historia moderna del que consume mucho. Yo sé que no lo necesito, pero lo merezco. Y anda gastando la plata a puro impulso. Dios nos agarre confesados, decía el viejillo, ¿verdad? Número 3, Sansón era poco serio. ¿Por qué creo esto de él? Porque cuando llamamos a un libertador, entendemos, o yo imagino quizás a Moisés. Moisés va a enfrentar a Faraón y le dice: aquí vengo en el nombre del Señor, deja ir a mi pueblo. Un libertador pelea contra el enemigo, pero Sansón no, se casa con la filistea, hace una fiesta que dura una semana, y en Jueces 14:12, en medio de sus enemigos, dice: permítame proponerles una adivinanza. Si me la adivinan, les doy 30 mudas de ropa, y si no, yo se las doy a ustedes. Déjate de jugar. Él llegó a ser un libertador, no a estar entretenido jugando con los enemigos, porque con los enemigos no se juega. Amén o ayayay. Amén, las dos. Y aquí vemos a Sansón, impulsivo, terco, juguetón. Es todo un cosi, ¿verdad? Este Sansón. Y le salió caro. Número 4, Sansón era manipulable, muy inconstante. Jueces 14:17, cuando hace la adivinanza, la esposa le lloró toda la semana. Dime cuál es el resultado de la adivinanza. Su propio pueblo la amenazó de muerte. Si no averiguas cuál es el resultado de la adivinanza, la matamos a usted y a su familia. Entonces la señora lloró toda la semana: porfa, Sansis, dígamelo por favor. Y Sansón, dice la Biblia, que terminó cansado. Allá en el capítulo 14:17, después de los 7 días, el séptimo día, Sansón le dio la solución, porque ella seguía insistiéndole. Igual Dalila. Le insistió, le insistió, le insistió. ¿Qué pasa con la persona inconstante? Que un día sí, otro día no. Hoy prometo, mañana desprometo. Hoy lo haré bien y mañana lo hago terrible. Es una persona que vive en un carrusel espiritual. Hoy te sigo y mañana no oro. Sansón tiene problemas serios, pero creo yo que el más grave de todos es su lujuria. Me meto en un camino espinoso. La lujuria es un intenso e incontrolable deseo sexual, más allá de lo normal. La lujuria busca agradarse a sí mismo por encima de lo que sea, sin importar las consecuencias. Es egoísmo, es hedonismo puro, entendido el hedonismo como la búsqueda del placer como un fin en sí mismo. La lujuria es codicia. Dice la Biblia acerca de la codicia, Éxodo 20:17:
tajantemente. No dice codicia un cachito, no. Dice no codicies ni la casa de tu prójimo, ni la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni otra cosa que le pertenezca. Y usted dirá, y si no tiene burro, bueno, no codicies ni la moto, ni la casa, ni el trabajo, ni la empresa, ni la ropa de la gente alrededor suyo, porque ese es el problema primario nuestro hoy. No vivimos la vida que nos tocó, tratamos de vivir la vida de otro. Anhelamos lo que los demás tienen. Nos cargamos por lo que los demás tienen. Todo mundo avanza y yo no, decía David, el salmista. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Sabe por qué se quejaba él de eso? Porque él quería posiblemente lo que ellos tenían. No se compare con nadie. La verdadera felicidad se encuentra en disfrutar aquello que Dios nos dio, no en andar anhelando lo que no tenemos. Quisiera que lo diga conmigo, por favor, si se anima y si tiene fe. Si tengo lo que quiero, agradezco. Y si no lo tengo, también. Yo no sé si lo creyó, pero así debería ser. Si tengo todo lo que quiero, doy gloria a Dios. Y cuando no, doy gloria a Dios. Porque mi vida no depende de lo que tenga, depende de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué es diferente entonces? Debería vivir agradecido de por vida, aunque me falten cosas. Siempre faltarán, por cierto. Jesús elevó este asunto de la lujuria a una dinámica muy alta en realidad. Allá en Mateo capítulo 5, verso 28 dice así: yo les digo, dice Jesús, cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró. Voy a aplicarlo. Cualquiera que mira a un hombre, mujeres, y lo codician, ya adulteró. No es que el versículo no aplica solo para el hombre, aclaro, ¿verdad? Por aquello de bandidos hombres. No, es que es asunto para todos por igual, porque la codicia no está limitada. Pueden haber niños codiciosos, niños lujuriosos, adultos mayores lujuriosos, pueden haber mujeres lujuriosas, hombres lujuriosos, pueden haber mundanos lujuriosos, cristianos lujuriosos. No respeta nada en realidad. Y yo me puse a pensar, qué difícil este concepto de solo mirar y desear, ya pecaste, pero hay una razón de peso. Estaba viendo el programa este que se llama CSI, que sería más o menos como Crime Scene Investigation. Miras todo lo que duré practicando y siempre me sale mal. Atrapan al mirón. El tipo está por una ventana viendo a la mujer cambiarse. Habían llamado a la policía, llegó la policía y lo capturan, le ponen las esposas y él grita: yo no he hecho nada, solo estaba viendo. Una cosa es matar, violar, yo solo estaba viendo. Ellos le responden: todos los asesinos, todos los violadores y todos los depravadores sexuales comenzaron viendo. Es el primer paso. Es el primer paso. Jesús no se equivoca, Jesús está claro. Ni lo intente, no desee, porque eso lo podría usted llevar a la práctica. No fantasee, no lo intente. Es pecado desde ahí. Posiblemente tendrá menos consecuencias que un adulterio físico, que una violación, pero sigue siendo pecado. La norma es alta para los cristianos y todos nosotros tenemos que esforzarnos por agradar al Señor. En cuanto a Sansón, encuentro 3 escenas, creo yo, que le cobraron caro a Sansón de lujuria. La primera, Jueces capítulo 15, versículo 1. Más tarde, durante la cosecha del trigo, Sansón fue y llevó un cabrito de regalo a su mujer y dijo: voy al cuarto de mi esposa para acostarme con ella. Suena normal, ¿verdad? Si el esposo quiere tener intimidad con la esposa, pero hay que conocer el contexto. Cuando él dijo lo de la adivinanza, al final él cedió. Entonces ella lo traiciona, van de su pueblo y dijo: el resultado de la adivinanza es este. Y al final él pierde la apuesta, la adivinanza. Él se enoja con su esposa y la deja y se va a vivir con su papá, con don Manoah. Tiempo después, no dice cuánto la Biblia, Sansón dice: tengo ganas, no le voy a decir de qué, pero dijo eso. Y voy a ir a buscar a la doña. Qué tranquilo. ¿Por qué qué tranquilo? Porque
Para empezar, ya el papá de ella se la había entregado a otro, porque el papá dijo, y este se fue y la abandonó, entonces se la comparto a otra persona y la casó con otro, después ahí la entregó a otro. Cuando Sansón llega con un cabrito como muy quitado de la pena, como si nada hubiera pasado. Mire, don señor, aquí está el cabrito, voy para el cuarto. Una cosa así. Hable, aclare, diga, pero su deseo sexual va más allá, que le impide ver a una persona, ve una cosa en ella. Eso es como abrazar un puercoespín, una cosa así. Solo tengo sexo, pero no me importan los sentimientos, ni me importa nada más. Hay un problema en su corazón. Esto yo lo veo como raro, pero más grave lo que le voy a contar. Jueces 16, verso 1. Un día Sansón, además quiero que sepa que hizo un destrozo por causa de lo que le hicieron de dejar a su esposa con otro. Jueces 16, 1. Un día Sansón se fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Eso todavía es más preocupante, porque Sansón era un israelita, tenía un honor que cuidar, había mandatos que respetar, tenía un voto de nazareo, pero el hombre vive en conductas de pecados sexuales que ya no parecen incomodarle. Su corazón parece que tiene un callo, sin temor de Dios, sin conciencia. No fue que dijo, vio a la prostituta y tuvo un debate ahí en su mente, la veo, no la veo. Es lo que ocurre hoy con la pornografía, es lo que ocurre hoy con coquetear con la persona que no es mi esposa, es lo que ocurre hoy con tanta inmoralidad que usted ve en los videos de muchos cantantes de reggaetón, páginas web donde la gente vende su cuerpo. Quiero que sepa que a esa conducta de inmoralidad sexual, la Biblia lo afirma: el que vive así no hereda el reino de los cielos. No es un juego, es un asunto de vida o de muerte espiritual eterna. No era un fuego. Y cuando miramos a Sansón, arriesgado, porque ahora se mete al cuarto de esta mujer y lo rodea todo el pueblo filisteo para matarlo. Mientras él se divierte sexualmente, no sabe que afuera del cuarto hay un mundo de gente que lo quieren matar. Pone en riesgo su vida, como pone en riesgo el matrimonio, el adulterio, como pone en riesgo su salud mental y espiritual quien pasa frente a una computadora horas tras horas viendo lo que no debe. Pone en riesgo su vida. Como líder pone en mal a Dios, su reputación, su liderazgo. Demasiado confiado en su capacidad de escapar porque ya ha escapado antes. Demasiado confiado en su capacidad de borrar evidencia porque ya la ha borrado antes. Le pasa como dice Salomón en el Proverbio 7:22. Y él enseguida se fue tras ella, como el buey que va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red, sin saber que en ello se le va la vida. Mi hija mayor tiene ahorita 29 años, ya casi, tenía 25, 6. La llevé a comprar un maletín para el kinder, me acuerdo. Fuimos a Tienda La Gloria, ¿la recuerda? Ya no existe, ¿verdad? En el Comercial del Sur no. Ahí fui. Voy con mi hija. Yo no sabía que todavía existía, le haciéndole publicidad. Voy con mi hija de la mano con 5 años, 5 y medio, y llega a la tienda una muchacha. Y, ¿cómo le explico? Era como muy muchacha. Entonces yo la veo y por dentro pues digo, codiciar es el pecado. Si uno la ve, pues no es que está pecando uno mucho. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado, dice amén. Yo la veo, ella me mira, yo le sonrío, ella también. Parecíamos una canción de esas. Ella camina, yo voy con mi hija caminando, ya está camino no más raro, ¿verdad? Cuando está en modo baboso, uno camina raro. Me queda ahí a la par. Yo casualmente quedo a la par, tengo a mi hija de la mano y le digo, disculpe. No, porque le cambio la voz. La conozco. Ella me dice, usted, a mí no, yo a usted sí. Exactamente. Y dije, Señor, que no haya sido de una iglesia, Dios mío. Y justamente era de una iglesia.
Me dio mucha vergüenza, bajé la cabeza y le dije: bendiciones, hermana. Y salí con mi hija de la mano. Eso hoy es chistoso, pero no hubiera sido chistoso, porque me puse en modo lujurioso. Me puse en modo buey que va al matadero, sin saber que el final de mi vida puede terminar muy diferente a como lo he planeado. No es chistoso hoy, o suena hoy, no lo fue. ¿Qué le pasa a Sansón? Que lo vuelve a intentar. No contento con que casi lo atrapan, no contento con exponerse al peligro, no contento con que ya le ha ido mal en el pasado. Ahora viene la tercera y dicen por ahí que la tercera es la vencida. Para algunos llevan la cuarta, la quinta. Pero aquí ahora se enamora de una tal y le fue mal. Esta mujer es seductora, manipuladora, interesada. Le damos 1100 monedas de plata y nos lo entregas. Y la mujer dijo: entro. Inteligente, la doñita. Y ahí va Sansón, pensando: esta vez será igual que las demás veces. ¿Sabe qué me llama la atención con Sansón? Que él reinó 20 años el pueblo de Dios. Y no se sabe mucho qué hizo en esos 20 años, se sabe del principio, se sabe del final. Pero creo que uno de los problemas que tuvo Sansón es que siempre vivió aislado. Nunca habló con alguien, nunca contó sus debilidades, nunca habló. No es que no haya con quién, es que uno se ciega. Cuando uno se aísla, entonces vienen los problemas, porque solo escuchas tu propia voz y hasta dejas de escuchar la voz del Señor. David decía en el Salmo 32: mientras callé, mis huesos se fueron consumiendo. Uno no puede vivir toda la vida en una doble vida. No se puede, hay algo por dentro que te inquieta, el espíritu te habla, te grita. Hay un momento en la vida donde uno dice: ya no puedo continuar viviendo así, haciendo libremente lo que quiere mi cuerpo, necesito un cambio. Y ese es el momento donde ocurren las transformaciones de Dios. Dice Jueces 16, verso 19: después de hacerlo dormir, porque ya Sansón declara el motivo de su fuerza. Después de hacerlo Dalila dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. ¿Qué pasa? Viene la escena determinante y quisiera que este versículo que voy a poner lo leamos juntos para que nos dé vueltas ahí en la cabeza por el resto de nuestras vidas, porque creo que es un versículo importante para nosotros. Se encuentra en Jueces capítulo 16, verso 20. Cuento 3 y porfa lee conmigo. 1, 2, 3. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Y creo que es un versículo que debe llamarnos la atención. Hay un tiempo de gracia de Dios. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. Con lazos de amor te estoy jalando, vuélvete a mí. Hoy en la mañana oraba y le decía a Dios: Señor, por favor háblanos, porque sé que bajo este techo hay gente que le ha ido muy bien con esto de la lujuria, han dominado su vida, siga así. Pero hay gente que está dejando los pelos en el alambre y hay otros que están bajo el zapato de la lujuria. ¿Por qué predico de temas como estos? Porque yo vengo de un mundo de lujuria espantoso. Porque me convertí al Señor y dije: casándose se me quita. Hay que trabajar la vida, el resto de la vida. Hasta hoy peleo la batalla, quiero que sepa. No soy mejor que usted. Soy alguien que cada mañana me levanto y le digo a Dios: solo por hoy quiero terminar el día haciéndolo bien y honrando tu nombre, Señor. Y creo que debe ser la oración de todos. Para el que está bien, adelante. Para el que está más o menos, pida ayuda, déjese acompañar. Y para el último, tiempo de humillarse, tiempo de reconocer que hay un poder más grande que usted, al cual usted debe ceder la voluntad de su cuerpo, de su deseo, de su mente y corazón.
quiero darle algunos consejos y darme algunos consejos para poder terminar esta carrera y terminarla bien, si le parece. Número uno, cuídese de la seducción del pecado. Ponga barreras alrededor de su vida, de sus ojos, de sus oídos, de su corazón. Dice Deuteronomio 11:16, cuidado, no se dejen seducir. No dejen que sus corazones sean engañados. No se descarríen, no adoren otros dioses, no se inclinen ante ellos, porque la lujuria es un dios para el ser humano. Porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes, cerrará los cielos para que no llueva, el suelo no dará sus frutos. La seducción siempre viene acompañada con dolor y pérdida. Lo primero que debemos educar son los ojos, que no anden viendo lo que no deben. ¿Cuánto vemos en internet, en la televisión, en las redes? ¿Cómo nos exponemos en las redes sociales? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo abrazamos? ¿Cómo nos acercamos? Incluso qué queremos decir hasta cuando vestimos. Cuídese de la seducción. Póngase barreras. Es usted quien debe hacerlo. Porque alguno dirá, bueno, a mí eso no me pasa. Le digo 3 refranes populares y un versículo de poder. Aténgase al santo y no le rece. Le digo el segundo, muchos no pecan porque sean muy santos, sino por falta de oportunidad. Le digo una de Ricardo Salazar, todos somos capaces de cualquier cosa. Y un versículo lleno de poder. El que cree que es muy, muy firme, cuidado y no se lleva un guamazo. Mire que no caiga. Porque mientras estemos en esta carne y usted lo pellizquen y diga yayay, seguirás dependiendo de la gracia de Dios. Igual yo, todos. ¿Qué tiene miedo? Debería. Si no, pregúntele a José cuando salió corriendo al ver a la esposa de Potifar desnuda. Algún día le preguntaré. Yo sé que fue por amor a Dios, pero también sé que si se queda, es muy posible que peque. Creo. Huya del adulterio. Húyale a la gente peligrosa. Huya de tanto internet. Huya de esas conversaciones que le calientan el cerebro. Y sobre todo, además, ¿quién aquí tiene hijos? Cuídelos. Esta mala práctica de poner redes en sus manos y luego no monitorearles, podríamos ser cómplices de convertirlos en lujuriosos en potencia. Y somos nosotros quienes debemos cuidar a nuestros hijos para que cuando estén grandes se cuiden solitos. 2, cuídese ahora, cuídese de no ser usted el seductor. Porque yo podría tener alrededor mío un montón de barreras para que nadie me seduzca, pero si el seductor soy yo. Un versículo para no olvidar también, Lucas 17:1. Cierto día Jesús le dijo a los discípulos: siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que la provoca? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. ¿Qué aflicción le espera? Hay gente que tienen demasiado charming, encanto. ¿Y cómo está mi chiquita tan linda? Mire qué zapatillos, toda una cosa usted, mi amor. Mire, que si le calmate, ¿verdad? Cálmate. Regálale todo eso a tu esposa, a tu novia. Cálmate, regálale todo eso a tu esposo. Pero escuchamos cosas como esas y ahí va el pecho inflándose, el ego, ¿verdad? Y el diablo trabajando. Y luego decimos: ¿en qué momento? Todo empezó escuchando, todo empezó compartiendo, todo empezó hablando con quien no debía. Cuidado, cuide su corazón. 3, mejor el plan A. Serás libertador de mi pueblo. Mejor el plan A que el plan B. Sansón cumplió el plan de Dios. Le explico, pero ¿cómo? Jueces 16:21. Entonces los filisteos lo capturaron a Sansón,
Le arrancaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce, lo pusieron a moler en la cárcel. Sansón rompió sus votos para con Dios. Fue desobediente, tocó cadáveres, se acostó con una prostituta, no sabemos si más, casado con una filistea, siempre haciendo lo que quiso. Pero llega un momento en la vida donde no puedes disfrutar de los placeres del pecado sin esperar las consecuencias. Vienen juntos. Quiero un placer del pecado, sépalo, hay una consecuencia detrás. Siempre son juntos. Y aquí encontramos a Sansón cumpliendo la voluntad de Dios, pero a un precio muy alto. De ser el fortachón y el invencible, ahora es el juguete de un dios pagano en una fiesta pagana llena de enemigos. Ahora se burlan de él, aquel que más bien tenía que haberse burlado de ellos. Al final, le repito, Dios cumplió el propósito con Sansón. La pregunta es, ¿cómo quieres cumplirlo? ¿Con ojos o sin ojos? En el caso de Jonás sería mojado o seco. En el caso del hijo pródigo, dice la Biblia, finalmente volvió en sí. Otra versión, finalmente recapacitó. Y otra versión más popular, el hijo pródigo finalmente comprendió lo tonto que había sido. Hay un momento en la vida donde necesitamos caer de rodillas. Ahora que cantaba el grupo la canción esta que dice aquel que tiene el poder, esa. Yo estaba ahí cantándola, levantaba mis brazos y decía, así es, así es. Pero tengo que elegir delante de quién caigo de rodillas. Si caigo delante de rodillas de la lujuria, eso va a tener poder sobre mí toda la vida. O si caigo delante de rodillas del libertador, del rey del universo, aquel que tiene todo el poder para traer libertad, la libertad vendrá. Pero debo elegir delante de quién caigo de rodillas. Hay un momento en la vida que es el momento. Hoy lloraba y le decía a Dios, Señor, solo uno, con solo una, que hoy reaccione y que lo haga a tiempo. Con solo uno que reaccione y no pierda su hogar. Con solo una que reaccione y vuelva al camino correcto. Ya me doy por satisfecho con predicar hoy, Señor. Allá en mi iglesia nos pasó, varias veces nos ha pasado 2 o 3 esta misma escena. Entra una llamada a mi oficina, hay una recepción, hay una secretaria, hay una central telefónica, la llamada entra a la central y si la secretaria no responde, pues se pierde. No puede llegar a mi teléfono si no es a través de la central. Ese día llamó una mujer y la llamada entró directa a mi oficina, no sé cómo. Yo contesté pensando que era mi secretaria. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Mi nombre es tal, ocupo hablar con usted. ¿Usted es el pastor? Sí. ¿No la pasó mi secretaria la llamada? No, me dice. Bueno, ¿en qué le puedo servir? Quiero que sepa que yo soy la amante de uno de sus líderes. No sé quién es, no sé si es cierto, no sé si no. Entonces le pregunto quién es la persona y por qué usted me llama y me cuenta esto. La persona es tal, tenemos una relación de meses, ya hace mucho tiempo. Le cuento esto porque yo fui cristiana, estoy apartada. Y sé que lo que estamos haciendo no está bien. Lo he intentado dejar 1000 veces, pero no puedo. Entonces yo le dije a él, si usted no me deja, le prometo que hablo con su pastor para que tal vez así me termine dejando. Anoche volvimos a salir, él dijo que iba a ir a la iglesia no sé cuánto y no fue, que estaba enfermo, no andaba enfermo, estaba conmigo, si quiere le paso los vouchers del hotel. Porque hay un momento donde uno piensa que puede volver a romper las cadenas y ya no se pueden romper. Hay un momento de gracia, hay un momento donde las consecuencias te alcanzan. Hablé con él, era cierto, casado, perdió su matrimonio. Ahora se quedó sin la amante y sin la esposa. Ah, con dolor se lo digo. Pasó un proceso de restauración muy doloroso. Si hablas con él hoy, te va a contar una historia y posiblemente te vaya a decir, tenía que haber hecho lo que tenía que haber hecho antes. No ya, pero no importa. Y le doy el punto 4, nunca es tarde. Vuelva en sí. Jueces 16:28, entonces Sansón oró al Señor, oh soberano Señor, acuérdate de mí, te ruego que me fortalezcas solo una vez más, déjame
de una vez por todas vengarme de los filisteos. Bueno, le decía lo que debió hacer al principio, lo hizo al final, pero lo hizo al final. Sansón terminó destruyendo los filisteos, y creo que entendió aquel versículo que salió años después: acérquense confiadamente al trono de la gracia, porque no hay pecado que pueda contra la gracia del Señor. Si a Él llegamos arrepentidos, si nos humillamos y lo buscamos de todo corazón, si no tratamos de que nos justifique los pecados, si no aborrecemos el pecado y nos buscamos a Él, entonces de ese trono de la gracia emanará misericordia, perdón, restauración. Y última, huye. Segunda de Timoteo 2:2, 2:22. Huye de las malas pasiones. No dice ore más, no dice vaya mucho a los cultos. Hay que orar y hay que ir a los cultos, pero hay un momento que es para huir. No se exponga, huya de aquello a su alrededor que puede ser un peligro y usted sabe lo que es. Huya. Sí hay ataques espirituales, sí hay tentaciones, pero a veces mayor es el descuido de no buscar la presencia de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y entonces Él huirá de ustedes. Termino con un proverbio 6:27, dice así: ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. Amados, yo me puse a pensar, si a mí me preguntaran hoy, ¿cómo le titularía usted la historia de Sansón para un libro? Yo posiblemente tengo muchos títulos en la cabeza. Sansón el lujurioso, es lo que estoy predicando. Aquel que era fuerte pero débil al mismo tiempo. Fuerte por fuera, débil por dentro. Aquel que nunca habló de sus broncas interiores. Aquel que pensó que podía vivir toda la vida haciendo lo que quería. Mire que cada una de las expresiones son negativas. Yo tal vez porque soy muy negativo, será, pero cada una de mis expresiones suelen ser negativas. Lo que pasa es que bendito Dios, que Dios es Dios y es bueno, y para siempre es su misericordia. Porque cuando Dios mandó al autor del libro de los Hebreos a escribir acerca de los héroes de la fe, en la lista incluyó a Sansón. Sansón se arrepintió. Terminó feo, es cierto, sin ojos, muerto, terminó mal, pero cumplió el propósito de Dios al final. Y creo que es una historia que nos debe aleccionar a todos. ¿Aprendemos por cabeza ajena, por la de Sansón, o aprendemos por cabeza propia? ¿Vamos a escuchar la historia de él o vamos a repetirla nosotros? Porque al final Dios perdona si nos arrepentimos y nos llena de gracias y le buscamos. Y nos pone en esa lista que se llama la lista de los héroes. Yo le diría, señores, Sansón no fue tan héroe, como tampoco lo he sido yo, como posiblemente algunos de ustedes que les ha costado la vida. Pero no es como nos vemos, es como Dios nos ve, con los ojos de gracia, con los ojos de amor, con los ojos de misericordia, con los ojos de aquel que pagó en la cruz el precio que nosotros no podíamos pagar. Al que está bien, le repito, siga ahí, por favor. Cuida a sus hijos. Para el que le ha costado, siga resistiendo, hágase acompañar, escuche a otros, hable. Para el que está atrapado, es el momento de clamar por libertad y decir: no vivo un día más una doble vida. Quiero vivir mi vida en libertad, como tiene que ser. Padre, en el nombre de Jesús, mira los brazos que hoy se levantan. Mira las historias bajo este techo.
Tú que conoces los corazones, tú que conoces nuestras vidas, tú que sabes de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tú que nos has visto llorar en lo secreto, que has celebrado nuestros triunfos y que nos has abrazado cuando hemos llorado pérdidas. Tú que me conoces desde antes de nacer, que me diste un nombre y un propósito. Quizás podría orar diciendo: lo eché a perder, Señor. Eché a perder 1, 2 familias, eché a perder hijos, eché a perder mi corazón, pero hoy entiendo que no es tarde para que tú me llames después hijo, igualmente héroe de la fe. Porque hoy no solo reconozco mi pecado, sino reconozco que el único que puede levantar mi vida es aquel que pudo levantarse de entre los muertos, el Dios todopoderoso, al Dios que nada lo toma por sorpresa, que es especialista en construir historias nuevas y hacer caminos donde pensamos que no había. Y terminamos esta mañana con nuestros brazos en alto, Señor, diciéndote: sé el Señor de nuestras vidas, sé el Señor de nuestros cuerpos, sé el Señor de nuestras mentes, sé el Señor de nuestros corazones, sé el Señor de nuestros deseos. Porque aquí sí es mi cuerpo, tu decisión, Señor. Haz conmigo conforme a tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.